amantes del mundo del trekking y de la escalada saben perfectamente dónde está el Chaltén, por su entorno natural único y todas las actividades al aire libre que tiene. Pero hay una actividad que destaca por encima de las demás y es el sendero al Fitzroy. Hoy nos enfrentamos a 10 kilómetros para llegar hasta la Laguna de los Tres. Son las 8 de la mañana y emprendemos camino porque nos esperan unas 4 horas y media para llegar hasta allí, más la vuelta. Y como sabéis, estamos en plena temporada invernal. Aún no llegó el invierno, pero ya los días son súper cortos. Así que toca madrugar, empezar a caminar para que a la vuelta no nos pille la noche. Eso es todo un desafío para nosotros y ni siquiera en este momento, cuando estamos grabando este clip, sabemos si vamos a completarlo. Pero acompáñennos porque nos espera una jornada en un entorno espectacular, que ya nos gustó Cerro Torre. Imagínense lo que nos queda por delante con este. Bueno, el sendero ya empieza con una subida bastante pronunciada. De hecho le pusieron escaleras para que tenga más agarre y agita un poco, pero bueno, no pasa nada. Tenemos que decir que estamos contentos de haber hecho antes el Cerro Torre, Sí. porque nos da una experiencia que hace mucho no teníamos y así nos sabemos dosificar un poquitito más, porque el otro día íbamos como muy apurados en la ida, con miedo a la oscuridad de la vuelta. Sí. Pero ahora yo creo que podremos dosificarnos un poco mejor. Sí, yo creo que hay que ponerse el objetivo de llegar a la Laguna Capri y una vez allí valoraremos, porque al parecer lo más complicado de este sendero son los últimos kilómetros, 2 kilómetros creo, que es la cuesta más pronunciada, que es la de llegar a la Laguna de los Tres. Así que bueno, vamos a ir viendo, porque también es verdad que ahora hay muchas menos horas de luz y no queremos que se nos haga la noche. Bueno, y justamente hablando de la luz, mientras grabamos literal 3-4 clips, ya está saliendo el sol. Podemos ver mucha más claridad que hace literal 5 minutos. Qué rápido y qué fascinante es la luz que empieza a dejar por ahí unos naranjitas en la loma. Buah, está espectacular el paisaje ya, ¿eh? A diferencia del Cerro Torre, este está enfrentado al pueblo. ¡Ah, qué bonito! Se ve el pueblito, ¿viste? Estamos viendo el amanecer. Muy lindo. ¡Qué bonito! Estamos en el mirador Río de las Vueltas. Supongo que le llamarán así porque da muchas vueltas. ¡Qué estampa! Muy bonito el primer mirador, pero continuamos porque queremos guardar tiempo. No vaya a ser que en el tramo final estamos cortos. Lo que sí es que ahora ya completamente está amanecido, la temperatura está subiendo, o al menos el esfuerzo físico hace que nuestra sensación lo capte así. Hace calorcito. Vamos a tener otro día súper despejado, muy afortunados como en el Cerro Torre. Re lindo día se está quedando y no hace nada de frío. ¿Vos tenés frío, Ange? Nada, ya me quité el gorro, ya me quité los guantes. Muy buen día. Sí, sí. Y aparte, como vamos en subida, eso también ayuda a tener calor, ¿no? Igual es eso a lo mejor. Ay, sí. Así que vamos a continuar. Muchas ganas, ¿eh? Se están poniendo súper lindo.
estamos con los cartelitos. Yo no sé, a mí esto no me convence mucho, ¿eh? Me desanima más que animarme. Queda 9 kilómetros quedan, hicimos solo 1 kilómetro. No llegamos más. Igual la semana que viene llegamos. Madre mía. Pero bueno, es normal, tienen que informar, ¿no? Yo siempre confío en que exageren para que la gente no subestime el sendero, ¿no? Y entonces en realidad llevamos más de 1 kilómetro, pero lo dejan así para que digas, uy, queda mucho, se hace tarde, me doy vuelta. Claro, y para tener referencias, no sé. Pues imagínate que alguien se pierde, tiene que decir en qué kilómetro está también, como en cierto. Como en la ruta. ¿Dónde estás? Me pinché. Pues en el kilómetro X. Sí, capaz que va por ahí también la cosa. Sí, obvio, son necesarios. Sí. Pero a mí me desaniman. Eso es verdad. Bueno, mucho protagonismo a los cerros aquí, Fitzroy, Cerro Torre, todos estos. Pero la inmensidad del río de las Vueltas es muy imponente, ¿eh? Se abre aquí un abismo. Muy lindo el paisaje que te deja. ¿Estás viendo eso? ¿Cómo le pega la luz al Fitzroy amaneciendo? Ya estaría, ¿eh? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, me vuelvo para abajo. Vamos. Bueno, pero sí que por lo menos es agradecido el sendero, ¿no? Sí, sí, las vistas son todo el rato muy lindas. Nos indica el Fitzroy que ya amaneció, que espabilemos. Kilómetro 2, son las 9:30, llevamos más o menos una horita, pero bueno, no sé cuánto habría que descontar con todo lo que paramos a grabar y a hacer tomas lindas, ¿no? Porque paramos mucho a grabar para contaros todo, así que nos merecemos al menos un comentario ahora mismo con alguna manito así hacia arriba para darnos ánimo. Ahí está, un emoji, el me gusta por supuesto, y suscríbanse, este es un buen momento para suscribirse. Anche, kilómetro 3. Nos queda 1 kilómetro más hasta la Laguna Capri. De ahí hay otros 4 kilómetros al Poinsenot, que es el campamento, bueno, la base de acampada. Y desde el Poinsenot son 2 kilómetros a la Laguna de los Tres, que esos son los difíciles, complicados, empinados, congelados, todo hados. A ver qué pasa. Pero a la laguna llegamos ya en nada, yo creo. Pues yo soy muy optimista, la verdad. No solo me está encantando el lugar, el sendero, sino que ya hemos hecho 3 kilómetros y son las 10. Que salimos a las 8, pero yo cuento desde las 8:30 hasta que grabamos la intro y todas estas cositas. Digamos que llevamos como 2 horas, hora y media. Sí, aquí el camino se bifurca. Si vas por la derecha vas a lo que es el mirador del cerro y por la izquierda a la laguna. Hace como así el camino y después se vuelve a encontrar. Vamos a ir por la laguna para ver la laguna, sí. La laguna de Capri. Y quizá a la vuelta vamos por el mirador. Sí, me parece un buen plan. Bueno, lo que me refería con las horas realmente no es el tiempo que tardamos en sí, sino que tengo de referencia el Cerro Torre, que salimos a las 10:30 recién, y si bien este es más largo y es mucho más duro por las subidas que tiene, no habríamos salido aún para Cerro Torre. Así que todo lo que ganamos hasta ahora, estos 3 kilómetros, son alegría.
Qué vistas al cerro todo, a los picos. Wow. Y esta no es la senda del mirador, ¿eh? Esta es la de la laguna. No entiendo el mirador qué. Ya es impresionante. Ya llega, pero ya está. Y fíjate el tono blanquito, iluminado que tiene, porque no hay ni una nube, es solo sol. Wow, súper despejado. Qué lindo. Llegamos a la laguna Capri, está congelada, pero por tramos. Mira, ahí parece como que... Ah, no, está también congelada, pero es como más superficial, ¿no? Sí, ¿Te das cuenta? Como una capa más delgada. Sí. Wow. Cierto, depende cuánto le dé la sombra o no. Y hay pisadas, la gente está charladísima. No pongo yo un pie ahí encima, vamos. Sí, es cierto que esta da la sensación como de que no está toda congelada, ¿no? Como la de Cerro Torre, como la Laguna Torre. Y está bien linda, tiene como un islote en el medio de piedra. Muy bonita, muy bonita. Y ya se ven, es que ya desde aquí se ven perfectamente el Fitzroy. Sí. O sea, está el día espectacular. Wow. Qué suerte, ¿eh? Levantamos y continuamos. Súper linda la Laguna Capri. La verdad es que me parece muy pintoresca, así con este islote de piedra que tiene en el medio. Sí. Y ahí por los lados tiene el abismal cerro, ¿no? Se ve todo el Fitzroy, se ve todo muy bonito. Ahora seguimos camino, vamos hacia Poinseno, tenemos 4 kilómetros, el desnivel se supone que es el sendero tal cual, son 350 metros, igual que hasta aquí, Sí. Así que yo creo que lo vamos a hacer bastante rápido. El tiempo estimado, según la guía de los senderos, es solamente de 1 hora. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Angie acaba de soltar una bomba por la boca que quiero dejarlo registrado para ver qué pasa luego. ¿Qué dijiste? Estaba diciendo que por ahora me parece mucho más sencillo que el de Cerro Torre, porque el Cerro Torre, los primeros kilómetros, a mí me costó especialmente, porque había mucha cuesta helada. Mucho hielo. Mucho hielo. Aquí hay mucho hielo, pero es como todo más plano. Entonces parece más sencillo. Es cierto que todo el mundo nos habla de los últimos 2 kilómetros, Sí. que ahí vamos a morir. Pero Sí. Más, por ahora... más al inicio. Al inicio me pareció que tenía una subida muy pronunciada como para Pero no tanto. asustarte de una, ¿no? Creo que era peor el Cerro Torre. Justo ahí antes de llegar a la cascada esa, Sí. ese tramo estaba... Yo también lo estaba pensando. Era más difícil. Sobre todo por eso, por ese tramo que no sé si se acuerdan, la toma esta de la escalera. Ángela bajó de culo a la vuelta. Porque era muy difícil. La verdad es que yo también me patinaba. Y esta está pareciendo un camino muy agradable. Toquemos madera. Muy Estamos agradable. llamando a los demonios, ya lo sé. Pero bueno. A ver cómo termina esto. Ya se puso seria Ange. Modo Rosita. Está Que aquí al lado del río se nota el frío, ¿eh? Debe ser por eso. Sí. Se congelan las orejas. Por Dios, mira Ange, qué vista. Espectacular. ¡Wow! Completamente despejado.
the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Estamos pasando por una zona que tenemos una lagunita pequeñita, congelada aquí a la derecha, y por aquí hay como un río y hay como estanques así de agua. O sea que hay que seguir bien el caminito porque como te desvíes un poco... Llegamos a la bifurcación. Desde aquí se puede ir a las lagunas Madre e Hija y a la laguna Torre, donde estuvimos el otro día. Y por acá, que es por donde vamos a ir ahora, vamos hacia el campamento y hacia la laguna de los Tres. Y llegamos al campamento Poinsennot. Aquí es donde podés pernoctar, traes tu carpa, te quedás. Es ideal para combinar distintos senderos, ¿no? La gente, como este está en subida, cruza con el sendero que va a Laguna Torre y el de Madre e Hija, que está por aquí también. Bueno, la gente trae su carpa y combina todo, ¿no? La verdad es que estaría buenísimo tener esa experiencia. Hacer noche aquí, seguro que las estrellas se ven bien claritas, pero ahora evidentemente no hay nadie aquí durmiendo porque debes pasar un frío por la noche de -5, -10 aquí. Pero se ve bien lindo, acá protegido con la arboleda. Pasar la noche, madrugar y tipo 5 o 6 ir a ver el amanecer, que creo que es uno de los planes, a la Laguna de los Tres. Algún día en el futuro ojalá podamos repetir en verano, teniendo esa experiencia de acampada, que le da un plus incluso. Bueno, paramos 15 minutitos a reponer los carbohidratos. Ahora se supone que tenemos 1h15 hasta la Laguna de los Tres, pero son los últimos 2 kilómetros que son muy empinados. Así que probablemente lo hagamos en 2 horas o algo así. Sí. Son las 12 de la mañana, no vamos nada mal de tiempo, yo creo. Vamos muy bien. Llegamos aquí sobre las 11:45 y ponía que estaba estimado, según el panfleto, que lleguemos a las 11, ponele, ¿no? Estamos tardando como una media hora más a cada punto de lo estimado. Así que sí, con darle 45 más, 2 horitas, estamos arriba. Ojalá. A ver si llegamos. Ay, Dios mío. Yo creo que llegamos, ¿eh? Ay, no lo sé. Ahora sí, entramos en el último kilómetro. Nos aconsejan acá que evitemos condiciones de hielo, nieve, como las que tenemos. Pero bueno, o de lluvia, bueno, en general, ¿no? Que sepas a dónde te estás metiendo, que tengas buena condición física, buenos calzados y bueno, nos espera un desnivel de 400 metros a partir de aquí. 400 metros en 1 kilómetro, o sea, imaginaros cómo va a ser esto. Lo que podamos, ya está. Tampoco hay Vamos, que sufrir. Nosotros podemos, vamos, vamos. Wow, empezó la subida, en serio, ¿eh? Sí, pero vamos con la calma. Pero bueno, ¿viste las vistas? Se ve todo. Qué bonito. Miren cómo se abrió la vista. Qué bonito. Y ahí tiene pinta, si no nos equivocamos, que es Laguna Capri, donde estuvimos haciendo el primer descanso. Todo por ahí. Porque no veo ninguna otra laguna, la verdad, así que tiene que ser esa.
Qué bonito. Todo el marrón entremezclado con el blanco, azul del cielo que no tiene ni una nube. Es espectacular. Confirmamos y estamos de acuerdo de que este es el tramo más duro. Pero tenemos que decir, y todo no es comparación, no comparamos lugares nunca, pero son referencias que te quedan en la mente, ¿no? Que hace nada hicimos el Cerro Torre y tenía zonas más difíciles que esta. ¿Por qué? Por el hielo. Otra vez volvemos a lo mismo. Capaz que todas las recomendaciones que leímos antes de venir son tomadas de una época más veraniega, ¿no? Pero Sí. ahora en invierno Sí. podemos decir que nos costó un poco más en tramos Laguna Torre, porque aquí está más abierto, le da el sol y no se formó tanta capa peligrosa de Ahora, de no hielo, cantes ¿no? victoria. Claro, nos falta todavía un poquito. Cansar cansa, pero está un poquito menos peligroso, creo. Me estoy convenciendo a mí misma de que falta poco. Pero no sé. El kilómetro es una medida universal. No puede faltar mucho más. No, ¿verdad? Aunque sea en cuesta, Sí. es 1 kilómetro, ya está. Tiene que estar ya ahí. Vamos, falta poquito. Vamos, No vamos. estamos resbalando nada, ¿eh? Nada. Por ahora, Nieve de la bonita, buen agarre. Muy contentos. Cansancio físico únicamente, lo cual es normal. Eso ya es todo culpa nuestra. Se me cae el alma encima. Este cartelito dice que Laguna de los Tres, 1 hora más. abajo ponía Laguna de los Tres 1 hora. Sí. Y ahora me dice otra vez 1 hora. Hicieron un copia-pega mal aquí, ¿eh? No me digas que esto es verdad porque me muero. Sendero con mucha pendiente, otra vez me avisa. Pero también es verdad que avisa de lagunas congeladas y ese cartel suele estar cerca de la laguna. Claro. Tengamos fe. Ay, vámonos. ¡Uepa! ¡Que me voy a contigo! Entre descansito y descansito seguimos practicando ser conscientes y ver dónde estamos, qué estamos logrando. La magnitud del lugar donde estamos es impresionante. Hay una altura ahora mismo que ni te das cuenta que lo lograste, pero bueno, estás ya casi en la cima. Se ve muy lejos, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué bonito! Hay que valorar dónde estamos. Es increíble esto, es un lugar muy bonito. Vamos en los Andes. Estamos en los Andes. Vamos en los Andes. Tengo la sensación de que llevamos toda la vida subiendo. Cansa un montón. Y Está peligroso, ahora sí. Y ponemos en seria duda la medición de ese kilómetro. Esto es más de 1 kilómetro. Es imposible. más, sí, a mí me parece que es más, de verdad. No es una broma. Llevamos, intentamos resumirlo, ¿no? Y no grabar todo porque si no somos unos pesados, pero esto es más de 1 kilómetro. Pero bueno, se lleva bien. No hay tanto hielo, pero cansa. Sí que hay hielo, está peligroso. Es más nieve que hielo. Lo que cansa es la subida, tiene una inclinación tremenda. Bueno, yo estoy a un resbalón más de dar la vuelta. No. Hombre, que no. No, porque ahora se ven muchos chicos y chicas bajando. Ahora sí que hay comunidad, digamos, y te empiezan a decir, bueno, creo que faltan 15 minutos, está todo bien. Te dan ánimos, pero no. Te dan ánimo, sí. Dale, chacho, Vamos, antes de que me arrepienta. dale, vamos. Ay. Bueno, pasamos un momento bastante complicado, que de hecho guardamos la cámara, a la mierda todo.
y bueno, fuimos trepando un poco, perdimos el sendero por tramos, lo volvimos a encontrar, pero ahora literalmente llegamos, está hasta plano. Así que lo que tengo a mi espalda parece ser el tramo final. Pero bueno, ya no decimos nada positivo porque nos vamos a volver a comer las palabras. Ahora sí, finalmente, después del esfuerzo que hicimos, se empiezan a desplegar acá los cerros. ¡Qué bonito! Está el Fitzroy con todos sus escoltas. No vemos nada de la laguna. Hace como una curva que todavía no llegamos, pero ya se puede empezar a palpitar, ¿no? El premio de la caminata. Está súper cerca el Fitzroy. Madre de Dios. Es enorme. ¡Qué bonito! Y sí, tras aproximadamente unas 5 horas de caminata, habíamos llegado. El majestuoso Cerro Fitzroy nos daba la bienvenida, abriéndonos paso para que completásemos los últimos metros bien motivados y dejásemos atrás todo el esfuerzo de esta última subida. Poco a poco comenzamos a vislumbrar la famosa Laguna de los Tres, completamente congelada como era de esperar y formando así una postal minimalista a la vez que maravillosa. Sin duda, todo había valido la pena. Bueno, ya llevamos aquí casi una horita, pero decidimos desconectar, estar un poco a la nuestra, comer el sándwich, un poco contemplando estas vistas y siendo consciente, como estamos repitiendo hace poquito últimamente, hay que hacer ese ejercicio de decir, mira esta locura que tengo enfrente, que no sea cotidiano, que no normalicemos la belleza de lo que estamos viendo. Aparte está precioso por todos los lados, tanto por detrás como ahí de frente. Buah, está increíble, la verdad. Ahora empieza a refrescar, eso sí. No, pero es cierto lo que decís, es 360. Es 360, justo donde estamos, que estamos como en un alto. La laguna está ahí abajo. Esto es 360. Increíble. La Capri ahí abajo. ¡Wow! Hermoso. La verdad es que valió la pena el esfuerzo. Fue cansador el último tramo, pero no importa. Estamos muy felices de que incluso casi en invierno fuimos capaces de lograrlo y llegar a la Laguna de los Tres. Contra todo pronóstico nos habían recomendado mucho que lo dejemos para otra ocasión, pero está bien bonito, bien celeste y bueno, a pesar del frío se disfruta infinito. Sí. Así que felices, vamos a emprender la bajada. Porque aún tenemos unas cuantas horas para volver y son las 3 de la tarde. Así que bueno, creo que se nos va a hacer noche en el último tramo, pero estamos tranquilos porque no era complicado. No. Era bastante plano y la cuesta que había del principio no nos parece muy complicada. Sí. Entonces lo importante es bajar cuanto antes este tramo de aquí, y llegar a Pontsen. ¿Es este el mejor mate de la historia? Capaz que está cerca de serlo. Que claramente no somos los mejores cebadores,
La yerba es Rosamonte, me parece que es esta, pero no es lo importante es aquí y ahora. Este momento con el Fitzroy enfrente, incomparable. Algo calentito sienta bien al cuerpo además. Me está sentando de lujo, está calentando desde dentro para afuera. Buah, nos está viniendo muy bien últimamente, el termo es clave, traerlo. Sí. No estoy 100% seguro, pero creo que todo este bosque que están viendo ahí atrás, es lo que tenemos que atravesar para volver a casa. Incluso esa laguna debería ser la laguna Capri. Así que tomen dimensión de lo que nos queda por delante. No, esas son madre e hija, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, ahí está la bifurcación de madre e hija para llegar al sendero Torre. Entonces, el nuestro tiene que estar por ahí. Ah, bueno, bueno, Claro, veo una división entre ambas. Porque son madre e hijas. La Capri tiene que estar como por allá. Bueno, allá estoy viendo otra, ¿eh? ¿Ves la madre e hija y allá atrás hay otra? Y sí. No sé, no lo tenemos claro, pero sin duda este bosque hay que pasarlo. Estamos en mitad de la bajada. Pasamos ya un tramo, ahí quedamos atascados antes. Sí, justamente. En esta cuesta de aquí, como veis, es puro hielo. Sí. Y llegamos finalmente al inicio de la subida, donde está el cartel que te dice que solo falta 1 kilómetro de dudosa longitud. Para nosotros es mucho más, pero bueno, eso lo hablamos luego. El caso es que para la subida tardamos unas 2 horas, ¿no? Y bajamos en 1h30, o sea que bien. Sí. Ahora estamos como casi al lado de Poinsennot, a unos, no sé, igual a otro kilómetro, porque si ahí pone 1 kilómetro. Pero bueno, desde Poinsennot son 8 kilómetros y 3 horas, así que le tenemos que meter mucha pata, ya no solo por la luz, sino porque queremos devolver las cosas que alquilamos, los crampones. Sí, son las 5 de la tarde, cierra a las 8 y son 20 euros que perdemos si no llegamos. Y estamos que va a pegar en el palo, estamos justitos, así que le vamos a meter pata. Yo creo que si le ahorramos media hora al camino... Ahora podemos hacerlo en 2. Sí, llegamos a tiempo, vamos a filmar menos, así que le vamos a meter pata. Entonces, este es el resumen, bajamos en 1h30. Un poco mejor de lo que pensábamos. Con la subida tan dramática que tuvimos pensábamos que íbamos a sufrir. Y estuvo bien, ¿no? Con paciencia, se hizo bien. Sí, pero es muy complicado, ¿eh? O sea, se nota el hielo y te juega malas pasadas. Sí, luego sacamos un par de conclusiones que ya estuvimos hablando. Así que vamos a meterle pata. Let's go. Arrancamos, son las 5:06 y Ángela ya está acelerando. Está en su mejor momento en la planicie. Yo voy, ya, yo estoy No me espera. Mira. Su zona de confort ha vuelto. Va volando, vuelta rápida. ¿Cómo cambió las cosas? Todo por los 20 euros, me lo tenías que haber dicho antes. ¿Viste? Ahorramos 20 euros, metele pata, dale. Si los ahorramos lo podemos gastar al menos comiendo, pero es una pelotudez por 10 minutos perder 20 euros.
Y finalmente llegamos, estamos en el mismo punto donde empezamos el día, aquí al inicio del sendero, y de la misma forma, porque es noche cerrada, no hay ni una luz. Son las 7:30 de la tarde, tardamos exactamente 11 horas en completar el día y la verdad es que fue todo un desafío. No tanto físicamente, porque yo he de reconocer que me cansé más en el Cerro Torre, pero mentalmente estamos destruidos. Esa cuesta para llegar a la laguna nos mató, tanto a la ida como a la vuelta. Es todo un desafío, la verdad. Pero quedamos con ganas de volver en verano, ¿no? Sin duda. Y acampar en el Poinsenot, que tiene que ser otra experiencia inolvidable como la que vivimos hoy. Sin duda. Y esa dificultad de la que habla Anche, para mí le da un plus, ¿no? Estamos muy felices de haber sido capaces de completarlo, de llegar al final. Y el proceso en sí ya es espectacular, porque el camino es muy lindo, pero encima llegar y ver la laguna es espectacular. Un día redondo, fuimos capaces y estamos muy felices por ello. Así que si nos has acompañado hasta el final del vídeo, por favor, déjate un like, que yo creo que nos lo merecemos después de esta jornada. Déjanos un comentario con qué te ha parecido, si harías este sendero o si ya lo has hecho. Y por supuesto, suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao. Chao.